La antología del ensayo en el Uruguay y el pequeño libro sobre el impulso y su freno afrontaron en cambio una consideración más desigual y junto a notas muy cálidas, no menciono las más cálidas porque temo olvidarme de alguna, sí. Encontraron silencios y hasta ataques descomedidos. En la antología, como usted tendrá la oportunidad de experimentar cuando salga la poesía en el Uruguay, sí. Asumió la primacía la queja de los excluidos, puesto que parecería que en este país cualquier persona que haya escrito un artículo, un estudio o una poesía se siente con derecho a entrar en una selección de esta clase. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo andan? Son las 19:07, estamos con Juan Con en control de emisión. Hay que decirle que bueno, que controlar, no puede ser que nos entreguen el programa tan tarde, sobre todo cuando tenemos un invitado tan especial aquí en La Máquina de Pensar. Ustedes saben, amigos, estamos dedicándole la semana a Carlos Real de Azúa, que la titulamos de una forma muy pomposa, en realidad le robamos el título a un artículo, El hombre que leyó todos los libros. Es decir, es una exageración que se decía sobre Carlos Real de Azúa, porque realmente era alguien con una cultura, con una erudición casi infinita a la manera de Borges. Y a la vez Andrés Capelán, que es el que hace el blog de La Máquina de Pensar, tuvo la muy buena idea, hay que felicitarlos desde aquí, de que por un lado es Carlos Real de Azúa, el hombre que leyó todos los libros, y él puso como imagen, pueden verla aquí, el carnet del Club Atlético Tabaré de Carlos Real de Azúa, ¿no? Porque era un fanático del básquetbol, estuvo incluso integrando el Tribunal de Faltas de la Federación de Básquetbol, y aparte un fanático de Peñarol, que supongo yo que para esta semana es ideal Carlos Real de Azúa, porque venimos de ayer de un triunfo muy in extremis de Peñarol. Pero nuestro invitado, arquitecto Mariano Arana, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. A pesar de que tuvimos un día en el día de hoy, te digo la verdad, bastante extenuante, pero con mucho gusto, porque venimos de hablar nada menos que de Eladio Dieste en la Junta, con la ministra y familiares de Dieste en la tarde, y saliendo, volando para la Junta, que ya prácticamente está culminando su orden del día, porque justamente uno de los ediles, el edil Gossi, iba a hacer una exposición bien interesante sobre Dieste. Otra edila muy amiga, Cristina Finn, complementó eso, y me tocó a mí culminar con familiares directos de Eladio Dieste, algunos de los hijos justamente que estaban en las barrias, ¿no? Fue muy emocionante, muy lindo. Es un hombre que para mí fue absolutamente excepcional, como excepcional fue también Carlitos Real de Azúa, como todos le llamábamos, que sabíamos que era un maniático del básquetbol y que estaba en el Tribunal de Falta, no se puede creer. Pero además peñarolense, pero rabioso. Sí, los propios alumnos me decían que cada vez que perdía Peñarol las clases eran insoportables. Si ganaba era de lo más fluido. Bueno, Eladio Dieste es una especie de, digamos, de fenómeno en la historia de Uruguay, digamos, uno de los grandes arquitectos que no era arquitecto, que era ingeniero, y que realmente hasta hoy se están viendo las repercusiones de esa mirada originalísima que tuvo sobre la vivienda, sobre la arquitectura. Y Carlos Real de Azúa también es alguien que tuvo una mirada cuando ya, antes de que existiera la ciencia política, por ejemplo, él ya, digamos, estaba haciendo ciencia política, ¿no? Pero vos lo conociste en circunstancias, por lo que leí en la biografía. Bueno, yo creo que la relación inicial me parece, así pensando a la distancia, que fue a través de Carlitos Filgueiras, porque él estaba, Carlitos Filgueiras con su mujer, fallecida hace ya muchos años, él también, sus 3 hijos, muy amigos míos, que yo que sé, poco menos que los vi nacer. Entre ellos este muchacho que sabe tanto sobre educación y que lo Fernando Filgueiras. Fernando Filgueiras. Bueno, yo creo que fue a través de él que tuvimos un contacto más fluido. Yo lo conocía algo de antes. Sobre todo lo conocía como intelectual. Ahora después te cuento detalles. Pero además, a través de un, yo no diría un cenáculo porque es una estupidez hablar de cenáculo tratándose de banda oriental, y de su gerente, Eber Raviolo, que tenía cualquier cosa menos de cenáculo, porque era el hombre más llano, pero también más tenaz, con una gran capacidad organizadora que llevó a que la editorial Banda Oriental, que la formamos
yo creo que éramos 10 o 12, que pusimos 300 pesos, que nos costó juntarlos, no te imaginas. Siempre me llamó la atención que vos fueras el fundador de Banda Oriental. No, yo no fui, fuimos 12 o 10, no me acuerdo. Y después no incidías en nada, digamos, no decías tal sí, libro, no claro, libros. Porque incluso siempre parece que tu con un figura colega está como aparte, digamos, de enorme talento arquitectónico, mucho mejor que yo, te aviso, que es el socio durante varios años en el estudio, y también uno y otro trabajando en cooperativas de ayuda mutua, que se trata de Mario Spallanzani, un ser verdaderamente fuera de serie. Bueno, bueno, se formó Banda Oriental con otras cantidad de gente amiga, algunos ya no existen, claro, porque hace más de 50 años. Entre ellos, en Banda Oriental, Carlos Real de Azúa publicó El impulso y su freno. Pero claro, le pedimos una obra, justamente. Así como en la comisión de Federación de Estudiantes, la comisión de publicaciones que sacamos Tribuna Universitaria, estando en un boliche, concretamente en el Sportman, me acuerdo que con alguien que llegó a ser director del Museo Histórico Nacional, como era el Lungo de Torres. El Lungo de Torres le llamamos Lungo, claro, porque el nombre, si mal no recuerdo, era José Antonio Miguel del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María de Torres y Wilson, pero me dicen el Lungo, decía él finalmente. Y quedó el Lungo, claro, porque Lungo, verdaderamente Lungo era el nombre. Bueno, como siempre suenan los teléfonos del momento, y eso es algo que bórrenlo, pónganlo en el agua. Sí, no. Bueno, la verdad. Carlos Real de Azúa, lo conociste, digamos, yo ahí en la biografía dice que está a través de esa experiencia que hubo política, la Unión Popular, donde se unió el Partido Socialista con Enrique Erro, y donde él hizo un finísimo análisis de la votación en Montevideo, Carlos Real de Azúa, cuando no existía prácticamente la sociología electoral, digamos, ¿no? Y le erró totalmente porque fue un fracaso total, digamos. El Partido Socialista había sacado 46.000 votos, algo así, y en ese sacó 20.000, digamos, se quedó sin diputados, Enrique Erro, bueno, fue un fracaso. Pero que nos permitió adentrarnos y francamente llegar a ser amigos con gente como Williman. José Claudio Williman, con el propio Real de Azúa, que para la gente no lo va a poder creer, porque estamos hablando de quién, desde Real de Azúa. Abogado, docente, ensayista, pero superior, crítico literario, historiador, y quizá el más destacado iniciador de la ciencia política uruguaya. Sí, para algunos es el padre. Con ese grupo, que lo que procuraba era unificar de alguna manera los ámbitos dispersos de las corrientes progresistas, o las corrientes de izquierda, si se quiere. ¿Y qué hacía Real de Azúa cuando nosotros salimos de pegatinas, porque tenemos 4 pesos, y que llegamos hasta las 4 de la mañana? De pronto nos llamamos a Real de Azúa, nos quedamos sin engrudo. Ahí salía a las 2 y 3 de la mañana a buscar. Él nos traía harina y para hacer nuevamente pero en su Morris legendario, porque tenía una vida austera él. Todo lo que ganaba, en aquel momento posiblemente los profesores ganaban mejor, ¿no? que en años posteriores, y todo lo compraba en libros. Y la casa, que todavía existe, el segundo piso de la calle Mercedes, esquina, ya no me acuerdo si era Barrio Zamorín, me parece, en un apartamento cómodo, pero nada lujoso. Como nada lujoso era su Morris eterno, que yo no sé cómo no quedaba en las calles ya ahí, salvo el estar y comedor, todo lo demás era una vivienda empapelada, no solamente de los libros infinitos que él leía, sino que él encuadernaba, muchos de ellos, lo encuadernaba él, una cosa rarísima, como ese ser, con todo lo que escribía, lo que pensaba, las charlas que daba, las responsabilidades que tenía como profesor de literatura en secundaria, pero también en el IPA, en el IPA, donde tuvo clases que tenían que ver con, yo qué sé, con la crítica literaria. Sí, la introducción a la estética literaria. Introducción, eso fue después, pero empezaba teniendo la literatura iberoamericana. Y más tarde todavía, como si fuera poco, él murió con creo que 61 años. 61 años. Con 58 años, yo me acuerdo que lo vi, creo que fue en la Banda Oriental, que él y Enrique Iglesias, nada menos, otra personalidad, que fue un lujo. Lo conocí antes de que se recibiera, fíjate vos. Y eso que yo nací cuando
no nací tampoco en 1906, pero hace mucho tiempo, en el 33, para que tengan idea. Bueno, Real de Azúa nació en el 16. Sí, claro. Sí. Era mayor que vos. Sí, era mayor. ¿Y se reunían en Banda Oriental? Vos decís no, que nos veíamos, porque Banda Oriental era, sobre todo en la dictadura, era un pequeño imán, claro, en donde venía la gente para verse. Claro, aunque sea para algunos venían porque no tenían más remedio, porque lo habían echado por ser profesor de literatura, claro, y si eras de historia o de filosofía, claro, con más razón. Esas eran materias sospechables. Sí. Y después se producía una especie de muerte civil en torno a ello, porque todos los Pero pensá que incluso ¿cómo se llama el que fue administrador de marcha? El padre de Lilita, la que Alfaro. Sí, Alfaro. Un tipo superior, crítico de cine, crítico entrañable, Alfaro, pero un tipo extraordinario. Realmente. Terminó vendiendo libros. Y como todo el mundo lo conocía, vendía muchos, y particularmente libros caros, libros de medicina. Bocha Benavides también terminó. El Bocha Benavides, claro, y muchos cuando otros lo echaron, amigos a vender que los habían echado de todos lados. Y bueno, tenían por lo menos unos pesitos, ¿no? Y vos hablabas con Real de Azúa y todo el mundo habla de ese famoso, digamos que es un adjetivo que se lo pone, que es el famoso pensamiento arborescente, ¿no? El tema de empezar a contar algo y, bueno, continuar. Es que me sentí tan afín con él, porque lo mío también me parece. Se sabe cuándo se empieza, pero se sabe dónde se termina. Yo hablo y hago como Real de Azúa. Claro. Es un asterisco acá, y del asterisco saco un doble asterisco, y dale que va, y después la gente que estaba en mis clases decía, pero ¿cómo hace este tipo para volver al origen? Claro. Porque empezaba... Porque yo me sentía muy afín con él, ¿no? A Jorge Albistu lo que le planteé pues como alumno, ¿no? Yo me imagino que los alumnos, sé que los alumnos cuando van a una clase quieren aprender, pero también quieren concluir y saber qué va para el examen, ¿no? No quieren empezar acá y terminar en Birmania y después llegar a Polonia y después volver a no sé qué, ¿no? Y te pregunté si había conclusiones y me decía, y era muy difícil que las supiera. Claro. ¿No? Y qué lindo que tuvo tanta gente distinta que lo admiraba muchísimo. Distinta, de verdad. Un tipo como Albistu por un lado, una profesora como Bloch. Lisa Bloch, sí, vamos a hablar con ella el viernes, sí, Lisa Bloch de Bear. Con gente muy diversa. Sí. Enrique, desde luego Enrique, y Blanca París y Odone. Sí, grandes amigos. Bueno, Odone también va a estar con nosotros la semana que viene, Roberto yo Prato. Creo que muy bien, porque son gente que estuvo, yo no sé, su propio hijo quizás te pueda dar... no, el sobrino, ¿no? Es el sobrino que está... ¿Sobrino de quién? De Real de Azúa, Santiago. También. Sí, que vive en Estados Unidos. Era un sobrino que él se sentía muy... Hablaremos la semana que viene con el sobrino. Sí, muy identificado con él. Vive en Estados Unidos, sí. Muy identificado. Pero lo que yo te decía era en la conversación, digamos, porque también estuvo ayer Susana Mayo, que te entrevistó para hacer su libro, que se llama Carlos Real de Azúa, un intelectual inacible. Me lo trajo también. Y pues es que... Pero te lo voy a contar ahora, pero lo comentamos después de la pausa. Entre otras cosas que trajo Susana Mayo ayer, es un libro de 1943. Claro, España. España de cerca y de lejos, que es al regreso Carlos Real de Azúa, desilusionado de su falangismo. Claro, pero... él llega a decir te digo lo que dice él, ¿no? Etapa filofascista católica, desde el 34 al 42. Claro. Y sin embargo, ese libro de 1943 que trajo ella, estaba dedicado por Real de Azúa en octubre del 43, que eso me llamó la atención el mismo año, ¿no? Dedicado a José Pedro Cardoso. Y dice, piloto de un amable y exigente interrogatorio. Pero que él era capaz de valorar y admirar a gente que tenía más allá de su propio pensamiento, que es lo que importa en un intelectual, claro, o en cualquier persona. En cualquier persona, sí, de acuerdo. Valores más allá de que coincidas plenamente con ellos, sabiendo que eran producto de una congruencia personal, que te digo la verdad, como arquitecto, como profesor, y me ha tocado lo que yo no busqué, político. Es una cosa que valoro mucho, la congruencia. Y en este momento la valoro más. No estamos hablando de eso. Sigamos con Real de Azúa, porque si no, pero está muy bien lo que me decís. Son 2 horas que me tenés acá. No, pero está muy bien porque vamos a hablar después de la pausa sobre la congruencia y la coherencia de un hombre como Carlos Real de Azúa, que tiene, digamos, el prestigio, digamos, unánime del Uruguay, pero que empezó, reitero, con
digamos, una adhesión al falangismo, al extremo de que desde España en 1942, una España destruida por la guerra, le pagan el pasaje, para que fuera a dar conferencias. Él va con toda su ilusión falangista y claro, cuando ve la realidad, lo que era el triunfo del franquismo y cómo se trataban a los vencidos, y cómo el papel de la Iglesia actuaba, digamos, no como él pensaba, quedó muy, pero muy desilusionado. Pero después de la pausa continuamos porque vamos a ver la congruencia que dice acá Mariano Arana entre eso. Pero te voy a hablar de lo que acabas de decir, y alguien que después terminó convocando al Frente Amplio. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando en la semana dedicada a Carlos Real de Azúa con Mariano Arana, que bueno, fue amigo de Real de Azúa, pero desde Banda Oriental. Un detalle no menor, El Impulso y su Freno, editado en 1964, fue editado por Ediciones de la Banda Oriental, y ahí bueno, estaba Eber Raviolo, obviamente, definiendo, porque era alguien que le interesaba mucho el pensamiento y la historia. Pero también, no sé, estarías vos, Mariano, ¿no? Claro, sí, discutimos con la gente del grupo que estábamos allí, en los primeros libros, digamos, en la primera periodo, en que hacíamos las correcciones, íbamos a la librería, dejamos en consignación, íbamos a cobrar y nadie nos pagaba y cosas por el estilo, y los libros se guardaban debajo de la escalera de una casa que estaba muy en el centro, muy cerquita de la intendencia. Yo ya tenía tempranamente, una vocación municipal, ¿ves? Pero de todas maneras, estamos hablando también del pensamiento de honestidad intelectual de Real de Azúa, que se inició por una familia muy católica, muy conservadora, muy cristiana, y y también que lo había convencido que el falangismo era algo importante para la España de la época. Y luego que estuvo en España, escribió aquel libro, España, tuvo el coraje de desdecirse de aquello que había pensado. Es lo mismo que pasó con aquel fenomenal personalidad de Unamuno, el rector de Salamanca, que empezó siendo falangista y que luego se enfrentó. Vos decís digamos, cuando empezó la guerra civil, él adhirió, digamos, al bando rebelde. Dije en dos oportunidades en que me tocó hablar en la Junta Departamental sobre la barbarie del estallido de la guerra civil promovida por el franquismo, contraviniendo toda la decisión democráticamente hecha, en donde había triunfado la gente que triunfó, la gente de avanzada, en una España de retrógrados espeluznantes. Y bueno, tuvimos que soportar 40 años de aquella dictadura atroz. Y recuerdo que también hablé de García, de Federico García, ¿no? Federico García Lorca. Que muere en los primeros días, ¿no? El estallido en el norte de África, y lo asesinan en su territorio. Un tipo que lo que hacía era escribir poemas, teatro. Real de Azúa estaba fascinado también por, más que por Franco, y lo dice, por José Antonio Primo de Rivera, que era un poeta y que era un escritor y que era una figura muy romántica, y que fue también, igual que Lorca, fue, digamos, desapareció en el primer año de la guerra, ¿no? Sí, claro. Y que después, digamos, Franco absorbió ese falangismo. De todas formas, Carlos Real de Azúa, su padre era ballista, su madre era católica, y él era toda su vida, creo, fue así, creyente, ¿no? Y estoy pensando en su pensamiento original en un país tan de intelectualidad tan laica. Hablamos al principio del programa de Eladio Dieste. Otro escritor fenomenal, otro arquitecto, digamos, otro pensador, porque también hay que leer sus artículos, y son muy bien escritos. Pero por favor. Que también un poeta, los dos estaban, tanto Eladio Dieste como Real de Azúa, también planteaban el tema de acercarse a la naturaleza, el tema de la trascendencia y el tema de no vivir solo como consumidores, digamos, ¿no? Digamos, de que la gente necesita, no solamente con plata se arreglan los problemas de la gente. Yo me acuerdo que una vez me dijo Mariano, tartamudeando, porque él tenía algo tartamudo, no tanto como Metol, ¿no? Pero de pronto tartamudeaba un poquito en algunas. Mariano, ¿de cuánto sacrificio no seríamos capaces de hacer muchos de nosotros si estuviéramos convencidos que una propuesta política verdaderamente le asegurara a la gente que necesita ser apoyada, por más débil, por más sojuzgada? ¿De cuánto? Me parecía
pero la verdad me emocionaba, la Sí, verdad, me claro, emocionaba, claro. como me emocionaba el contacto con Dieste, que era una sensibilidad extraordinaria. Ahora, Real de Azúa, digamos, tiene esa gran lucidez y esa erudición impresionante, pero, digamos, empezó a los 15, 16 años, bueno, en el 42 se desdice, digamos, él nació en el 16, o sea, en el 42 tenía 20 y pico de años. Y después él fue muy crítico del Uruguay, Sí. que digamos los uruguayos estaban todos contentos, el Maracaná, años 50, estaba todo bien, y él veía que ese barco, digamos, o esa casa, empleando, vos que sos arquitecto, hace poco leí un ensayo sobre eso, sobre ese Uruguay de los 50, que lo mencionaba como que es parecido a la casa Usher, que tiene grietas mira vos. y que se va a hundir. Y de hecho él se dio cuenta, Carlos Quijano se dio cuenta, vieron, digamos, que a 10, 15 años se iba a hundir y efectivamente ocurrió eso, ¿no? Me hiciste acordar no solamente al cuento magnífico de Poe, sino la película que se basa en un cuento de Poe y en otro cuento, Sí, sí, con una Vincent película Price, ¿no? maravillosa que se llamaba La Casa Usher, de Jan Epstein. Creo que era. Jan Creo Epstein, que perfecto. una película muda fenomenal para los que no la vieron, anterior, por sí. favor. No Procuren la vi, verla. no la vi. ¿Sabés quién era el Procuren verla. asistente de esa película? Digo, pero no la vi. Sé eso nomás. El asistente fue Luis Buñuel, un joven Luis Buñuel. Pero era de Fue Jan- asistente, mirá, no sabía. era de Jan Epstein. Sí, he visto Vale fotos. la pena venir a esta audición. Tengo que verla, pero está muy bien esto porque no la vi. Simplemente decirles que Real de Azúa, en esos años 50, que se dio cuenta que el Uruguay tenía que cambiar, que no podía seguir, digamos, con ese, digamos, discurso o cantinela del vallismo, que era de los primeros Claro. tres décadas, ¿no? Sí. Pero esa idea del estado de bienestar, y adhirió, y ahí comete, digamos, un segundo error a Nardone, a Chicotazo, al Sí, ruralismo, sí. ¿no? Como también fue Y una decisión Williman, Metol muy, Ferró, muy, y Metol muy, Ferré y Roberto Arespons. nada perdurable, ¿no? Nada perdurable. Cuando se dieron cuenta todos, Enseguida se dieron cuenta, cuando asumió. Enseguida sí, se sí, dieron sí, cuenta. a los menos. porque eso pocos meses. también fue, yo no diría un pecado, porque hay que estar en la época y en las circunstancias aquellas. También Williman y también Metol Ferré. Metol Ferré. Ahora, Y Roberto todos están Arespons. fallecidos, uno puede decir, yo lo conocí a Williman, que en los discursos que hacíamos con Nuevas Bases, que fue una de las corrientes que procuró unificar distintas corrientes de izquierda y que fuimos a buscar a Erro para sacarlo fuera del lema, y bien o mal lo conseguimos. Sí, claro, en el 62, claro. Y yo recuerdo que él hablaba porque queríamos hacer una cosa como plural. Entonces tenemos gente católica que desde la tradición evangélica hacía sus pequeños discursos. Y después te cuento una anécdota de quién era nuestro líder en ese momento. Y estaba también Metol, que siempre fue un nacionalista, y Williman en aquel momento decía que era como descendiente del viejo presidente Williman, colorado como sangre de toro. Fíjate mirá. vos que terminó blanco. Sí, como Como hueso Hueso bagual. Bagual, apoyando, claro, una figura emblemática como fue Wilson. Pero las cosas son así, son mucho más abiertas y mucho más complejas Sí. en la vida con... Otro detalle que planteó Real de Azúa, que él, digamos, caracterizó pequeñas frases que se hicieron ahora, digamos, no es fácil que un pensador diga frases y que queden. Por ejemplo, Uruguay, país de cercanía. Claro. Esto que está mencionando vos de que todo está cerca y todo está entreverado, es eso, el Uruguay, país de cercanías, no solo geográficas, sino de gente. Vos dijiste que tenías un líder, ¿cuál era tu líder en ese momento? Sartú, que nosotros que queríamos apurar todo el proceso de sacar, como lo conseguimos de alguna manera, ¿no? Íbamos a Colón. Y yo le dije al Pepe Mujica, che, a lo mejor te conocimos allí porque vos eras secretario de él. Andás a ver si nuestras idas a Colón no estarías ahí, yo qué sé. No, porque de habían pasado. Erro. Él era el secretario de Erro. De Erro, ¿qué dije yo? De Erro. De Erro. Sí. Pero yo te Entonces decía nosotros, te digo, con como el que te digo, el Lungo de Torres y con otros amigos, de otros amigos, estamos apurados por hacerlo. Y el tipo que nos aplacaba, fíjate, era Sartú, era el atemperado. Mirá vos. Para quienes lo conocimos posteriormente, Sí. sorprende, Él ¿no? es Sartú, que hasta sí, tiene sí. algo de humorismo, porque era un tipo que yo apreciaba mucho, ¿no? La verdad. Claro. Más allá de que, bueno, hizo opciones que yo no compartía también, Correcto. ¿no? Sí. Pero bueno, la vida también es así. Y te quiero decir, también lo tuve como cliente a Real de Azúa, ¿podrás creer? Ah, sí. En que le hicimos una casa en Neptunia, que supongo que ya no existe.
Pero la verdad... Una casa que él, digamos, que criticaba mucho a los uruguayos, digamos, en cuanto a que hacían el culto de la seguridad, que no se movían, que teníamos pánico al riesgo, pánico al cambio, en fin, todo. Él decía que sabía que en el año 57, dice, se está creando una cultura de consumidores, de espectadores y de críticos, pero no de creadores, ¿no? O sea, en el año 57. Sin embargo, tenía su casita y él se iba a lo que más le gustaba. Bueno, fíjate, de críticos y de, no sé, fíjate lo que pasaba con el cine, teníamos unos críticos maravillosos y no teníamos prácticamente películas ninguna, muy pocas, poquísimas. Muy pocas, sí. No es el caso del presente, donde hay cosas verdaderamente señalables. Pero, y pocos críticos, fíjate vos. Y sí, ahora hay pocos críticos, pero en aquel entonces había un alto nivel de crítica y también un detalle que dice él, y que el lunes estaba conversando con 2 editoras que van a sacar una editorial de poesía hoy, precisamente, ¿no? Hoy es jueves, ahí en el Museo Nacional de Artes Visuales, y ellas me decían una cosa que yo no estaba muy de acuerdo, y miro a Real de Azúa, este artículo del año 57, y él dice que los uruguayos siguen en el año 57 valorando mucho más lo que se hace afuera que lo que se hace aquí, y criticando acérrimamente lo que se hace aquí. Y es lo que me estaba diciendo ella el lunes de la poesía, que yo y pensé, mira, lo mismo que me estaban diciendo, ¿no? Mira, y me hiciste acordar, porque creo que algo empecé a decir, me parece que en una reunión de la Comisión de Publicaciones de la Federación de Estudiantes que sacamos Tribuna Universitaria, resolvimos en una mesa, casi te podría decir dónde estaba, en cuál ventana estaba, con el Lungo de Torres y otros compañeros que nos acompañaban en esa comisión, el Lungo de Torres fue la idea. Che, ¿y si le pedimos a Real de Azúa, que es un tipo tan fenomenal? Yo pensé en un título, empezamos a discutir, ¿y qué título le podemos pedir? Y fue el Lungo de Torres que dijo, porque me parece que esto le va a gustar a él. Y tal cual, porque terminó siendo un artículo primero y un libro después, ¿no? El Patriciado Uruguayo. El Patriciado Uruguayo. Esa revista, te digo la verdad, fue una pegada, fue un lujo estar en esa comisión de la revista de la Federación de Estudiantes. Muy bien, amigos, esperamos un poquito, vamos a hacer una pausa. Amigos, estamos conversando con Mariano Arana sobre Carlos Real de Azúa. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el arquitecto Mariano Arana en torno a Carlos Real de Azúa y bueno, fuera de micrófono me mencionabas algo que no hemos casi hablado en realidad desde el lunes hasta ahora, que es la relación de Carlos Real de Azúa con el semanario Marcha. Claro, ¿no? Porque los artículos que llegabas, hay que también poner de relieve lo que era la mentalidad abierta, lúcida, que se dio cuenta que ahí había una beta extraordinariamente inteligente, que fue Carlos Quijano, el director emblemático de Marcha. Lo rescata, digamos, de ese filo falangismo, por más que él se desdijo y escribió ese libro y se separó, digamos, de todo. Yo me acuerdo que mucha gente, por la crítica que él hacía al vallismo, también trataban de descalificarlo. Yo no voy a hablar de quiénes, porque no vale la pena. Todos fallecidos ya, y son cosas ya menores. Pero los artículos, la lucidez, el conocimiento, y a veces una cierta mordacidad y humorismo mordaz. Por ejemplo, hay un artículo que yo me acuerdo que Marcha lo tituló y se calentó por el título, que estaba referido al general Flores, a quien abominaba, y sobre todo a los hijos, no solamente al general Flores, que creo que Marcha puso el título que él no había puesto. Y yo me acuerdo que me dijo, la verdad que yo me calenté, yo no puse ese título. El peor traidor de nuestra historia, creo que era ese título. Un artículo verdaderamente extraordinario, ensalzando la gesta de Leandro Gómez, por ejemplo. Y fíjate vos, y otro maravilloso era sobre Carlos Roslo, ahora me acordé. Claro, y terminaba era muy a menudo, Roslo, y muy a menudo señala con mucho humor, por ejemplo, de Carlos Roslo, que decía que por favor, que él no quería no sé qué, ni relumbrones, ni no... Y ni aún así, después de le dieron la razón, porque pusieron una calle muy señalable en plena Ciudad Vieja, ¿no? Pero respecto a Leandro Gómez, mira, yo me acuerdo porque yo le decía, pero usted no pierde las mañas, real, no pierde las mañas, Carlito. Entonces hay una parte del artículo que dice algo así, refiriéndose a
a Leandro Gómez, dice, bueno, como siempre, los nombres de las calles los ponen mayoritariamente quienes están en el poder. Claro. Por eso que yo no quiero que se cambien los nombres de la calle, porque de alguna manera nos están marcando la historia en cada momento. Porque la gente, no se puede, porque tuvimos 96 años de política de colorados, ahora hay que hacerla de blanco. Bueno, háganla de blanco si quieren, pero no me cambien la de los colorados, porque significan quienes estuvieron en esa tesitura, y pongan ustedes las suyas en todo caso, para que en la historia futura se sepa cómo evolucionó la nomenclatura y la propia ciudad y las propias condiciones ideológicas y políticas. Y refiriéndose a esto, fíjate vos la picardía de este hombre, que más allá de sus citas y citas de citas, erudición fenomenal, pero acordate, así como era peñarolense rabioso, que cuando perdía Peñarol las clases dice que eran espantosas, cuando en general eran maravillosas en el liceo. En el artículo llega a decir, bueno, de Leandro Gómez dice, parece mentira que así como hay calles que son todas unas avenidas, creo que no nombra el General Flores. Claro, obviamente. está hablando de General Flores, sí, la avenida General Flores. En cambio, en el caso de Leandro Gómez, que se ve que eso fue producto de una tesitura dominante de ciertas corrientes políticas mayoritarias. Y entonces dice que cuenta con apenas con una calle lateral, dice él, con el relativo prestigio de la cercanía del Parque Central, porque era... Yo le digo, pero que usted es bandido, Carlitos, usted es bandido. Porque tenía también esa cosa de frescura casi infantil, en medio de aquellos artículos de una lucidez y de un conocimiento, pero que no solamente conocía la historia uruguaya, conocía la historia latinoamericana, y fue un hombre que además era capaz de coordinar los pensamientos uruguayos con lo que se estaba produciendo, obviamente, en el Río de la Plata y fundamentalmente Argentina. Yo creo que lo valoran más los argentinos que los uruguayos, por lo menos en determinado momento. Los argentinos pasa que leían a Marcha, y por eso mismo que estás diciendo vos. No, y además fue capaz de valorar lo que pudiera ser valorable del peronismo. Tendencia que nosotros como universitarios aborrecíamos. Sí, en Uruguay en general, tanto Metol Ferré como Real Azúa dijeron que había que tratar de analizarlo como una corriente nacional populista, así como estaba Valla de la Torre, en fin, otros. Desde luego, pero que cuando es la postura tercerista, la cual también estaba vos ahí empujando el tercerismo. Digamos. Porque además, dentro del peronismo había un poco de todo, ¿no? Porque había corrientes muy próximas a determinados populismos y populismo de derecha, muy vinculados, me parece, si nadie se ofende, a ciertas corrientes que venían de la Italia fascista, incluso cómo se hacían los controles. Hay que leer, yo no sé si vos viste una película maravillosa que se llama Una giornata particolare. Sí, con Marcelo Mantegna. Scola. Ettore Scola, qué película, qué libreto y qué director. Bárbaro, genial película, de las grandes películas de la escuela. Donde te bueno, él es capaz de decir, bueno, pero de pronto hay un tipo como el grupo Forja, que era de aquel intelectual que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Abelardo Ramos, No, Abelardo Ramos era un tipo muy astuto, muy inteligente, pero no tenía una consistencia, por Dios. No con Isabelita, Dios te libre. Pero no, hay un tipo, me olvidé yo, no olvidé. No importa. Tengo 84 años y me pasa eso todos los días. ¿Sabes lo que dice acá? Voy a mostrarte algo, porque Emir Rodríguez Monegal, esto me sorprendió, está en el libro de Susana Mayo. Emir Rodríguez Monegal escribe, nada menos, en el año 87, dice: de los escritores importantes de la generación del 45, Real de Azúa es sin duda el que escribe peor. Claro. Dice, es también el que organiza más desordenadamente sus libros. Todo esto no impide que Real de Azúa sea el ensayista más valioso, el más típicamente fermental y el más enriquecedor de su periodo. Eso es típico de la congruencia del pensamiento de Rodríguez Monegal, porque era lúcido realmente. Porque te digo, yo me acuerdo que cuando salió, creo que fue, déjame ver si no fue, espérate, no el Patriciado Uruguayo, el Impulso Sufriendo tampoco, no sé si era el Uruguay una sociedad amortiguadora entre signos de interrogación. Entonces se encuentran, creo que también era en Banda Oriental, Real de Azúa con Williman, dice, Carlitos, me tenés loco. Tus libros hay que leerlos 2 y 3 veces, porque tengo que volver al parágrafo inicial para poderte seguir, porque entre medio me pusiste tantas llamadas,
tantos asteriscos y asteriscos de asteriscos, que es difícil, es la verdad, era así, pero qué riqueza, por Dios, para quien esté decidido, eso no se lee como un cuento, ¿no? Claro. Sino que tenés que ponerte a estudiar con cuidado y leerlo gustándolo, apreciándolo y aprendiendo o discutiéndolo. Claro, y siguiendo esa frecuencia. Después Tulio Galperín Dongui, que también fue amigo de él, y digamos... Y muy admirador de él también. Y muy admirador, dice, habla de Real de Azúa, dice, su vivo interés por las ideas y su historia se combina así con una desconfianza igualmente viva por las ideologías, o sea, interés por las ideas, pero desconfianza por las ideologías, porque a veces, como enmascaradoras de la realidad que sobrevive en perpetua lucha con una tendencia igualmente profunda a la adhesión afectiva a ciertos complejos de ideas. Bueno, es medio complicado, pero al final termina diciendo esto Galperín Dongui, que me parece brillante, dice. Él, dice, era sobre todo tenía desconfianza frente a las construcciones de ideas, a las ideologías, tanto a las ajenas como a las propias. O sea, desconfiaba de su propia construcción de ideas. Pero es que era un hombre de mentalidad abierta, la verdad. Claro. Que no es común, ¿eh? No es frecuente, y para esto, digamos, en estos momentos, ¿no? Y no fue fácil que se lo aceptara a nivel genérico como se lo acepta hoy, ¿eh? Claro. Alguna gente lo odiaba. Claro. Porque aparte pisaba algunos callos que, digamos, estaban como, digamos, lugares comunes, digamos, ¿no? Que es lo que pasa siempre, ¿no? La gente nos refugiamos en los lugares comunes y decimos, el país lo construyó Vallismo y el Vallismo a José Valle de Ordóñez. Entonces él decía, no, está Carlos Roslo, está Luis Alberto Herrera, hay una construcción, eso terminó en 3 décadas, después se agotó, él iba diciendo lo contrario o matizando, ¿no? Y además fíjate que conocía tanto que no solamente era política, ideología e historia, era también la apreciación literaria, ¿no? Uno de los hombres que estudió de verdad a Rodó. Sí, tenía una fascinación por Rodó que comenzó de joven. Eso me sorprendió, claro, cuando se miraba Primo de Rivera, diciendo que Rodó, digamos, era prácticamente no tenía pasión, no tenía consistencia, no se jugaba, él quería acción, ¿no? Y sin embargo, al final, digamos, durante 50 años lo fue analizando y cada vez fue redescubriendo y revalorizando cada vez más la idea de alguien que marca caminos, pero no te dice cómo, ¿no? O sea, para dónde ir. Es que no era una mentalidad congelada. Claro. Es que congelamiento y mentalidad parecerían contradictorios, ¿no? Exacto, sí. Era un blanco móvil, como decía Benedetti de la cultura, ese blanco móvil que tiene que moverse. Mariano Arana, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por tu contribución. Realmente, sobre todo recordando a gente que fue un privilegio para mí conocerte, digo la verdad. Un privilegio de verdad. Gracias por estar acá en La Máquina, ¿no? Y un placer tenerte porque, digo, alguna vez conversamos por teléfono con vos, pero vos sabés que no me acuerdo exactamente de qué. Menos. Es la memoria, es el diciembre, es el fin de año. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a llamar, vamos a hablar con la profesora Alicia Bloch de Bear. Ella es también amiga personal, fue colega, Carlos Real de Azúa en el IPA. Y Real de Azúa prologó su primer libro, el primer libro de Elisa, que se llamó Análisis de un lenguaje en crisis, en el año 69 por editorial Tierra Nueva, que era una editorial, creo que es cristiana o algo así. Luego en Solo para ti vamos a tener la columna de novelas a Gladys Franco hablando de una novela rusa que es del francés Emmanuel Carrère, que realmente se las recomiendo. Esto es todo, amigos, que les vaya muy pero muy bien.